¿Está la OTAN, el pilar histórico de la seguridad colectiva, efectivamente paralizada? ¿Qué significa que un aliado clave como Estados Unidos ya no respete las reglas no escritas del pacto? Y sobre todo, ¿qué futuro le espera a un modelo de defensa que parece haberse convertido en un cascarón sin control real? Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La OTAN sigue existiendo en forma, con su sede en Bruselas y comunicados oficiales regulares, pero en la práctica su funcionamiento está detenido. El secretario general, Mark Rutte, elige cuidadosamente sus palabras para no perturbar a Washington, pero la realidad es que la alianza ha perdido su núcleo decisorio. La diplomacia y la política real operan ya por separado, sin puntos de encuentro. ¿Podrá esta fractura repararse o marcará el fin de la OTAN tal como la conocemos? Recordemos la frase de Emmanuel Macron en 2019, cuando calificó a la OTAN de tener un cerebro muerto. Entonces, muchos lo descartaron como una provocación o cálculo político interno en Francia. Hoy, esas palabras se confirman como una descripción clínica de la crisis actual. La alianza, que ha crecido desde 1949 hasta 32 países, no puede sostener la lógica básica de su existencia. ¿Cómo llegó a este punto tan crítico? La causa principal es simple y profundamente inquietante. Estados Unidos ya no ve a sus socios como aliados iguales, sino como activos negociables. La reciente disputa sobre Groenlandia no fue un incidente aislado, sino un síntoma revelador. Bajo el pretexto de seguridad y estrategia, Washington cuestionó directamente la integridad territorial de un país miembro. Esto pone en duda la credibilidad misma de las garantías mutuas que forman el corazón de la alianza. El recurso fundamental de la confianza se ha agotado de forma pública y ostentosa. La famosa cláusula de defensa colectiva, citada constantemente por funcionarios de la OTAN, solo se activó una vez en toda la historia, tras los ataques del 11 de septiembre. Hasta ahora servía más como una ancla psicológica que como un instrumento práctico, pero ese ancla se ha roto ahora con la política de presión de Estados Unidos hacia uno de sus aliados. Esto convierte el marco legal en un mero ritual sin contenido real. ¿Qué quedará de la OTAN si esta dinámica persiste? La visita de representantes daneses y groenlandeses a Washington fue un punto decisivo. En menos de una hora de conversación con el vicepresidente y el secretario de Estado estadounidense, quedó claro que no existe espacio para compromisos. Mientras Europa ofrecía cooperación y concesiones simbólicas, la respuesta de Estados Unidos fue un frío reconocimiento de discrepancias fundamentales y una clara intención de imponer condiciones unilaterales. ¿Cómo reaccionarán los países más pequeños ante esta nueva realidad de imposiciones? La reacción emocional de los representantes groenlandeses, con crisis públicas y declaraciones de desconcierto, no es señal de debilidad, sino el choque con una nueva realidad donde la diplomacia se ha convertido en imposición. La Casa Blanca, aprendiendo de escándalos previos, optó por la discreción, pero la presión no disminuyó, simplemente se trasladó a reuniones privadas. La idea de que Estados Unidos estaría dispuesto a pagar cientos de miles de millones por un territorio solo subraya lo absurdo y cínico de la situación. El dinero, lejos de ser un medio de negociación, se ha convertido en un símbolo de la lógica imperante. Si la oferta es suficiente, la cuestión debería cerrarse. La respuesta firme de los habitantes de Groenlandia, que insisten en que su tierra no se compra ni se vende, suena casi arcaica frente a este enfoque. Sin embargo, es un recordatorio crucial de que en las relaciones internacionales aún existen límites morales y soberanos que no deben ser ignorados. ¿Podrá esta resistencia impedir que la crisis se profundice? ¿Estamos ante el fin de una alianza que parecía inquebrantable? ¿Qué significa que el líder principal ignore las normas y los intereses de sus socios? La reciente crisis en la alianza transatlántica revela grietas profundas que amenazan su futuro inmediato. Expertos de centros británicos reconocidos advierten que las acciones unilaterales marcan el fin del sistema de cooperación.
no por ofensas superficiales, sino porque desaparece la base fundamental, la previsibilidad en el comportamiento del líder. Si las reglas y los intereses conjuntos se ignoran abiertamente, cualquier coalición se reduce a un acuerdo temporal que se desintegra ante el primer conflicto serio. Europa ha respondido con una mezcla de declaraciones solemnes sobre solidaridad y actos simbólicos que evidencian debilidad. Enviar unas pocas decenas de representantes a un remoto islote ha resaltado la falta de determinación más que la protección efectiva. Cuando un continente con cientos de millones de habitantes ofrece una respuesta tan limitada, las dudas crecen. Aunque el presidente francés Emmanuel Macron habló con firmeza sobre apoyo en todas las dimensiones, no se presentaron mecanismos concretos. Se discuten posibles sanciones económicas o comerciales contra Estados Unidos, pero incluso sus promotores admiten que serían gestos simbólicos. Nadie contempla un enfrentamiento militar directo, y esta realidad se reconoce abiertamente en Washington. Nadie arriesgará nada por ese territorio remoto. En este contexto, resurge la antigua aspiración europea de una seguridad continental propia. Esta idea, pospuesta durante años por temor a dañar los lazos transatlánticos, ahora se presenta como una necesidad inevitable. Sin embargo, los planes para un contingente europeo significativo tropiezan con la necesidad de decisiones unánimes, lo que paraliza avances reales. La dicotomía entre quienes defienden una autonomía estratégica y quienes mantienen el derecho a bloquear iniciativas mantiene estancado el proceso. Incluso proyectos modestos anunciados hace años, como las Fuerzas Rápidas Europeas de apenas unos miles de efectivos, siguen en pañales. El problema no es técnico, sino político. Falta voluntad y compromiso real. Europa habla mucho de autonomía, pero actúa como si el tiempo y la responsabilidad pudieran posponerse indefinidamente. Una analogía histórica pertinente es la posición firme de Francia en los primeros años de los años 40, cuando estableció límites claros frente a Estados Unidos. En aquel entonces, la claridad y la firmeza marcaron la diferencia, no la superioridad en recursos. Hoy, Europa carece de un líder con la talla histórica de De Gaulle. No hay consenso sobre cuáles líneas rojas trazar, ni siquiera sobre si deben existir. Esta ausencia de claridad y unidad deja a la alianza en una posición vulnerable y difusa frente a desafíos crecientes. Donald Trump actúa con una lógica propia, alejada de retóricas de alianza, centrado en la ventaja y el control. Esto transforma la crisis de la OTAN en algo estructural, no un mero tropiezo temporal. Los viejos principios ya no bastan para ocultar las fracturas profundas. La atención internacional se ha fijado de repente en Groenlandia, que pasa de ser un lugar remoto con paisajes helados a un objetivo de negociaciones geopolíticas. Esta transformación genera inquietud, no entusiasmo, en quienes viven allí. No se trata de hipótesis de analistas, sino de declaraciones directas del presidente estadounidense, quien insiste en establecer control sobre la isla más grande del planeta. Para la población local de Naujaat, con alrededor de 20.000 habitantes permanentes, esta realidad es motivo de preocupación creciente. La situación evoluciona rápidamente y sin claridad sobre los próximos pasos. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan las tensiones y qué consecuencias tendrá este nuevo episodio para la seguridad global y las alianzas tradicionales. Seguiremos informando con rigor y profundidad sobre esta crisis que redefine las reglas del juego internacional. No pierda detalle y manténgase conectado a GeoPulse para entender los desarrollos en tiempo real. ¿Quién decide el destino de Groenlandia? ¿Por qué una comunidad aislada se ha convertido de repente en el foco de atención global? La incertidumbre crece mientras voces externas debaten el futuro de este territorio sin que sus habitantes participen. Esta sensación de que ya han decidido por ellos, desde lejos, alimenta una inquietud profunda. En Naujaat enero transcurre con una aparente calma casi desafiante. La nieve cubre el paisaje como una capa uniforme y el viento del océano corta hasta los huesos, mientras la vida cotidiana continúa sin interrupciones. Los saludos entre vecinos mantienen la rutina, pero esta tranquilidad esconde una tensión creciente. La formación de grupos de trabajo suena a una respuesta controlada, pero no resuelve la pregunta fundamental: ¿qué sucederá con Groenlandia? La presencia masiva de periodistas, cámaras y transmisiones en vivo incrementa el estrés entre los groenlandeses.
La atención mundial genera cierta satisfacción, pero también profundiza la sensación de que su existencia forma parte de un guión ajeno. Informes recientes sobre el despliegue de un contingente europeo para una misión de reconocimiento han añadido preocupación. Desde la perspectiva externa, parece un acto lógico de solidaridad. Sin embargo, dentro de Groenlandia despierta reacciones contrapuestas. Gratitud por el apoyo, pero miedo ante la mera idea de fuerzas extranjeras en un territorio que nunca ha vivido en conflicto. Este fenómeno revela un profundo quiebre cultural. Para los groenlandeses, la llegada de tropas no se percibe como protección, sino como una amenaza. Frente a este clima de incertidumbre, los gestos simbólicos cobran un valor especial. En los momentos de máxima tensión, comenzaron a ondear banderas nacionales por toda la región. No fue una protesta organizada, ni una acción política planificada. Más bien, una reacción instintiva de una comunidad que siente la amenaza externa. La bandera no es un mensaje para el mundo, sino un símbolo para los propios groenlandeses, un recordatorio de que están unidos y no pueden ser considerados de manera aislada. La presión externa ha alterado, de manera inesperada, las antiguas tensiones con Dinamarca. Aunque el pasado colonial sigue presente en la memoria colectiva y las heridas no han cicatrizado, la elección entre un socio histórico complejo y una incertidumbre agresiva inclina a la mayoría hacia lo primero. Un cálculo basado en la experiencia, no en promesas. Los discursos públicos de los líderes groenlandeses han cambiado notablemente en los últimos meses. Se escuchan con mayor seguridad y menos justificaciones. La diplomacia cauta y los rodeos han dado paso a un mensaje claro y directo. Groenlandia no es un recurso, una ficha de negociación, ni un apéndice exótico de una estrategia ártica. Para la población, cualquier intento de decidir su destino sin su participación es una falta de respeto, no una decisión pragmática. Este cambio representa un punto de inflexión en la conciencia social. Hace unos años, un tono como este habría sido impensable. La política silenciosa y discreta ha sido reemplazada por un discurso abierto y firme. El actual conflicto ha roto ese modelo. Ciudadanos que antes preferían el silencio ahora se expresan abiertamente. Los políticos hablan con contundencia. Irónicamente, fue la presión externa la que catalizó esta unidad interna. Los intentos de acelerar procesos y establecer agendas ajenas no dividieron, sino que unieron a la sociedad. Este fenómeno es raro en un contexto marcado por tensiones con la metrópoli danesa y las propias élites locales. La paradoja es que la presión externa generó un efecto contrario al esperado. En lugar de mayor simpatía hacia Estados Unidos, crece la distancia y la desconfianza hacia su enfoque y estrategia. Las conversaciones sobre supuestos acuerdos beneficiosos se enfrentan ahora a un rechazo creciente entre la ciudadanía. Groenlandia demanda respeto y participación real en las decisiones que afectan su futuro. Este es un momento crítico, cuyas implicaciones todavía están por verse en esta región estratégica y vulnerable. Suscríbanse a GeoPulse para seguir de cerca esta historia en desarrollo y obtener análisis exclusivos sobre el futuro de Groenlandia y su papel en la geopolítica mundial. ¿Qué significa realmente ser un socio igual en las negociaciones internacionales? ¿Cuánto vale una nación cuando se intenta comprar? ¿Y cómo responde una comunidad cuando su dignidad es puesta en duda? En Groenlandia, estas preguntas han desencadenado una crisis que pone en jaque la reputación de Washington. Los groenlandeses captaron rápidamente una verdad fundamental. Ser objeto de compra despoja cualquier posibilidad de equidad en el diálogo. Esta percepción ha golpeado con fuerza la imagen estadounidense, superando en impacto a cualquier protesta oficial. Frente a esta situación, la relación con Dinamarca adquiere una nueva dimensión, casi irónica. Aquellos que durante años criticaron a Copenhague por su paternalismo y dependencia económica, ahora ven la administración danesa como un mal menor, no porque las críticas hayan desaparecido, sino porque, comparada con la retórica agresiva y utilitaria externa, la gestión danesa parece más predecible y, en cierto sentido, más honesta. Este giro inesperado redefine las expectativas sobre el futuro de Groenlandia. Contra todo pronóstico, la presión externa no debilitó los lazos con la metrópoli. Por el contrario, los fortaleció temporalmente. Este fenómeno contradice los escenarios previos y cambia la dinámica política de la isla.
Sin embargo, la discusión ya no es solo cuestión de emociones o culpas, sino de diseñar un futuro real y viable para Groenlandia. La comunidad groenlandesa está abierta a debatir temas críticos como seguridad, inversiones, infraestructura, presencia científica y desarrollo ártico. Pero el requisito indispensable es claro: el diálogo solo puede ocurrir en pie de igualdad. No se aceptan ultimátums, filtraciones mediáticas, ni declaraciones unilaterales desde la Casa Blanca, que buscan impactar a audiencias internas. Cualquier modelo que trate a Groenlandia como un medio para fines ajenos está destinado al fracaso y a la resistencia, sin importar la cantidad de dinero ofrecida. Existe además un factor cultural que los actores externos han subestimado persistentemente. Para los groenlandeses, la identidad no es solo un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana marcada por la memoria del colonialismo, la asimilación forzada y las decisiones impuestas. Las propuestas que ignoran este legado son recibidas como una repetición de errores históricos, solo que ahora revestidos de modernidad y tecnología. Cuanto más persistentes sean estas fallas, más fuerte será la reacción local. Este conflicto está transformando a Groenlandia, incluso si no tiene consecuencias formales inmediatas. Por primera vez en mucho tiempo, Groenlandia se siente sujeto activo, no una periferia olvidada. El lenguaje político se ha endurecido, el debate social se ha ampliado y la demanda de participación real en las decisiones es evidente. Esto no garantiza cambios institucionales inmediatos, pero sí sienta las bases para futuras reivindicaciones difíciles de ignorar. Los groenlandeses no buscan un estatus especial ni un papel simbólico en las grandes estrategias globales. Reclaman regresar a la normalidad, a una vida sin asombra constante de declaraciones ruidosas desde Estados Unidos que pongan en duda su derecho a decidir su destino. Están dispuestos a dialogar, colaborar y negociar, pero jamás a ser un proyecto ajeno. Cuanto más se ignoren estas demandas, más evidente será una verdad simple pero contundente. En un mundo donde los políticos hablan cada vez más de valores y principios, el respeto por la voz de las comunidades pequeñas sigue siendo el recurso más escaso y valioso. Esta crisis en Groenlandia no solo cuestiona juegos de poder y diplomacia, sino que también pone a prueba la capacidad del orden internacional para escuchar y respetar a los que, hasta ahora, han sido marginados. La historia de esta isla está lejos de cerrarse. Suscríbanse a Geopulse para seguir de cerca esta y otras noticias globales en desarrollo.